Buenos días, mi nombre es India Estefanía Olaya y en esta oportunidad vamos a profundizar sobre las teorías de la personalidad vista desde algunos autores principales. Vamos a ver su concepto, desarrollo, tipología y demás aspectos importantes. Iniciamos con el padre de la psicología, Sigmund Freud, el cual hace unas ciertas formulaciones acerca de la personalidad humana. La primera formulación es la consideración dinámica, en el cual aparece el origen de la energía psíquica, la cual él la llamó el líbido. ¿Qué es el líbido? El deseo sexual. Aparece en segunda instancia las pulsiones, que nos lleva a la autodestrucción o nos lleva a la supervivencia. Estos son instintos en el cual se puede dividir en el eros, que es de vida, y Thanos, que es de muerte. El Thanos es la parte agresiva o morbosa que cada individuo tiene. En la segunda consideración es la económica, la cual está regida por el principio del placer. En el principio del placer y en el principio de la realidad. Aquí ya aparecen las tópicas de Sigmund Freud, que son dos. En la primera tópica nos habla de lugares, que es el inconsciente, que son los deseos reprimidos, el preconsciente, que son recuerdos que tenemos, que no lo tenemos presente, pero cuando los traemos se vuelven conscientes, y el consciente, que es lo que estamos pensando en el momento. La segunda tópica ya nos habla de personajes, que es el ello, el yo y el super yo. El ello está regido por el deseo. El yo hace una lucha constante entre el ello y el super yo. Y el super yo es ya regido por la sociedad, por las normas que nosotros tenemos en la sociedad. De esta manera, Sigmund Freud nos da la primera estructura del yo para el concepto de personalidad. Continuamos por Carl Jung, que es denominado el príncipe de la corona del psicoanálisis, en el cual, en su teoría del sí mismo, nos muestra los sistemas estructurales del yo, el cual es igual al de Sigmund Freud. Luego viene el inconsciente personal, que son las experiencias personales y de lo cual yo reprimo. También aparece el concepto de los complejos, que son lo que yo cargo emocionalmente, las carencias que yo considero de sí misma que me hace falta. Luego continuamos con el inconsciente colectivo, en el cual ya aparece el término de arqueotipo. Y es así como para Carl Jung daba el concepto de la personalidad, siendo un poco más amplio eh, que, su, que su profesor, que su guía, Sigmund Freud. Continuamos con Alfred Adler. En la teoría de Alfred aparece la psicología individual, en la cual él se basa en sus experiencias, en su propia vida, y adicional a eso, él plantea que cada ser es indivisible y que él nace con un complejo de inferioridad, pero esa inferioridad busca superar sus obstáculos a través de la compensación, que es una fuerza motivadora a realizar, a realizar su fin, ¿sí? Ya que si no se supera esto, va a sentirse el ser un fracasado y ahí queda con este complejo de inferioridad. Pero si lo supera, va a tomar esa fuerza motivadora para poder salir de este complejo.
Dentro de la teoría del principio de inferioridad aparecen tres. La primera es la orgánica, en el cual es un cuerpo defectuoso y débil que si no se supera este principio, va a ser o se va a desarrollar un ser neurótico. En segunda instancia están los mimos excesivos, en el cual el ser no desarrolla sensibilidad o empatía social. Luego viene el descuido, que son personas que carecen de amor, de afecto, de atención y se desarrollan muy desconfiadas. Continuamos con el principio de superioridad, que es lo contrario al que vimos de inferioridad, que son seres o individuos que se creen más que otros, que son arrogantes. Eh, y por último, viene el finalismo ficticio, que son metas imaginarias de lo que nosotros carecemos, en el cual aparece un concepto que es estilo de vida, ya sea estilo de vida errado o estilo de vida saludable y estilo de vida evasivo. Por último aparece el principio de interés social, que son las condiciones que tiene el ser humano para adaptarse a la sociedad, a su ambiente social. En el desarrollo de la personalidad, Sigmund Freud habla de las teorías psicosexuales, de las cuales son 5. La primera es la etapa oral, que aparece desde el nacimiento hasta un año, en la cual es el primer contacto que tiene el ser humano, es decir, la succión de pecho de la mamá, en el cual si no se lleva bien a cabo esta etapa, aparece en la edad adulta, como las personas que se muerden las uñas, que muerden los lapiceros. ¿Por qué? Porque no superaron esta etapa. La segunda etapa es la anal, que es el control de esfínteres, en el cual está dentro de 1 a 3 años. Aquí empieza a desarrollarse, y si no se supera, van a haber consecuencias como las cuales pueden ser un control de limpieza excesiva eh, de la persona que no la superó. Luego viene la etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años, en la cual es la manipulación genital, donde aparecen fantasías sexuales, como por ejemplo aparece el término del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Continuamos con la cuarta etapa, que es latencia, donde está de 6 a 11 años y aparecen los valores sexuales, los valores sociales, y desaparecen los impulsos sexuales. Y por último está la etapa genital, que ya viene en la adolescencia, que son cambios biológicos, nuevamente aparecen los impulsos sexuales, que ya es una etapa en la cual uno se va preparando para su sexualidad adulta. En el desarrollo de Carl Jung podemos ver 4 ítems, 4 etapas, en la cual está primero percibir, es la sensación de realidad que nos permite ver los hechos concretos para conocer el mundo. En el sentir es la manera de valorar las cosas, aquellos sentimientos, aquellas cosas que expresamos como dolor, tristeza, felicidad, enojo. El intuir es llegar a la realidad por medio del inconsciente. Y el pensar son aquellos conceptos, conocimientos, teorías que tenemos para comprender el mundo. Continuamos con Alfred Adler, con su teoría de las inferioridades, el complejo de superioridad, la lucha por superar aquellos obstáculos. La motivación es esa fuerza que me permite superar
complejos, inferioridades o carencias que nosotros tenemos a través de la compensación. Es decir, si a mí me falta algo, si yo tengo un problema físico, yo desarrollo otra competencia para poderla superar y poderme destacar. La protesta masculina es, es aquella, es aquella que dice que o habla sobre la superioridad del hombre en comparación a la mujer. Y está el impulso de autoafirmación y el estilo de vida, que el estilo de vida puede ser eh, errado, saludable o evasivo. Continuamos con los procesos fundamentales y la tipología según cada autor. Bueno, dentro de las 5 características de la tipología de Freud aparece el topográfico, en el cual está el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el dinámico son los impulsos, que está el eros y el thanatos. En el económico son las pulsiones, que son de origen biológico. En el genético son las etapas psicosexuales, que si no se superan aparecen las fijaciones en la edad adulta, y el estructural es el yo, el ello y el superyo. Continuamos con Carl Jung y su tipología. Aparecen 8, en las cuales vienen en el tema de sensaciones, pensamientos, intuiciones, ya sea de tipo introvertido o extrovertido, la cual la hace semejante a la teoría de los fluidos, caracterizada o bueno, creada por los griegos, o con la teoría de los humores. Y ya en el tema de la teoría de la tipología de Alfred Adler, viene 4, que son tipo dominante, tipo adquisitivo, evasivo y tipo socialmente útil. En tipo dominante o imperante lo compara con el colérico de Hipócrates, en el cual tiene un gran despliegue de actividad, pero carece de interés social. En el adquisitivo es el flemático de Hipócrates, que carece de actividad y tiene desinterés social. En el evasivo se encuentra la indecisión, que pertenece o lo comparan con el melancólico de Hipócrates, que tiene unos intereses limitados. Y en el tipo socialmente útil lo comparan con el sanguíneo de Hipócrates, y en este está activo y tiene intereses sociales. Bueno, vamos a hacer un complemento de algunas influencias, de algunos términos importantes de cada uno de los 3 autores, empezando por Sigmund Freud, con sus mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son unas estrategias del yo, entre el superyo y el ello. Es una lucha constante para equilibrar la situación, en la cual evita ser patológicos, o sea, evita quedarse allí para que se vuelva una patología. Entonces, dentro de los mecanismos de defensa más importantes está la negación, que son los bloqueos o de eventos externos que están en la conciencia, que son duelos no resueltos. La represión son fobias, son miedos que reprime el inconsciente. Luego se encuentra dentro de los importantes también el desplazamiento, que es la redirección de un impulso hacia otro, para que lo sustituya.
Este desplazamiento puede ser de tipo externo, o sea, lo paso de uno a otro. La agresión es otro mecanismo de defensa contra, contra uno mismo, es decir, contra el ser, ¿sí? O también cutting, que son las agresiones hacia los demás. El otro mecanismo de defensa es la proyección, que es un desplazamiento de hacia afuera de lo que yo tengo, es decir, lo que a mí me molesta de mí misma lo reflejo en la otra persona. Y está también la anulación retroactiva, que son rituales o gestos después de que ya haya ocurrido un evento. Eh, Luego seguimos con Carl Jung, que habla de los arqueotipos. Los arqueotipos son simbologías que se utilizan, eh, o simbologías, sí, que se utilizan, que son de nuestra historia y nos hacen pensar más allá de lo que estamos viendo. Eh, Dentro de esos arqueotipos, por ejemplo, puede ser que comparemos la madre, no biológica, sino puede ser una madre que es la, la, la Pachamama, ¿sí? O el alimento lo podemos comparar con el maná. Aparece el término de olírica, que son los sueños con los que Carl Jung interpretaba, es decir, no los tomaba de una manera textual, sino que él veía que esos sueños interpretaban algo que a mí me estaba afectando, de mis complejos, de mis miedos, de mis inseguridades, de las cosas que yo reprimo. Entonces aparece en este término de olírica. El anima animus es la parte masculina que tienen las mujeres o la parte femenina que tiene el hombre. Luego vienen las dinámicas del psiquismo, que vienen siendo tres. El principio de los opuestos, que viene a través del complejo, que son patrones de comportamientos, de sentimientos reprimidos que nos abruman y que nos atormentan. Ahí es cuando puede aparecer, por ejemplo, las personalidades múltiples, que pues ya es una patología. El segundo es el principio de entropía, que todo se distribuye de manera equitativa, ¿sí? Y ya luego aparece la sincronicidad, que nos dice esta teoría que todos los seres humanos estamos unidos como especie en la ley, o sea, en sincronicidad, en que estamos unidos en pensamientos. Esa energía se distribuye y nos podemos comprender de una mejor manera. Luego aparece Alfred Adler con el orden de nacimiento. Entonces, eso se hizo a través de la experiencia de él, de su propia vida, ya que fue el hermano menor y aparte de eso, él fue muy enfermo, entonces tuvo que superar a su hermano mayor en cuanto a sus metas y a su cuerpo, a su fisionomía también, porque fue una persona muy enferma, entonces de ahí nació su teoría. Entonces, el orden de nacimiento tiene que ver mucho con la personalidad, ya que de esta manera el niño, de acuerdo a si es primer hijo, hijo único, segundo, último, se va a adquirir hábitos o adquirir personalidades de acuerdo a cómo lo traten sus padres. Entonces, está el hijo único, que es donde está toda la atención sobre él por no tener que compartir
con nadie, es un niño consentido, en el cual si ya se pasa esta situación, puede haber una malformación de ser un niño violento y abusador. Luego viene el primer hijo, que en primera instancia va a ser único, o sea, y pues tiene su atención, pero luego ya va a cambiar porque va a ser de sus hermanos un ejemplo a seguir. Luego viene el segundo hijo, que lucha por ese primer lugar, que siempre está en constante competencia, pero entonces ahí varía la edad y el género. Porque pues por un lado puede ser, si no se llevan más de 5 años, puede ser complemento con su hermano, pero si ya cambia, ya es mujer, o sea, si es el sexo contrario o si se llevan más de 5 años, ya lo ve como una competencia. Luego está el último hijo, que es el consentido, que nunca será el destronado, que es el que más llama la atención. Eh, este hijo, pues siempre va a tener más privilegios sobre los demás. En la última pregunta, que es la importancia de la personalidad en el ser humano, ¿cómo nosotros como psicólogos vemos qué tan importante es? Entonces, estos rasgos de cada persona cumplen un papel importante en su desarrollo y en cómo va a ser más adelante en su adultez y en cuanto al impacto que va a tener en la sociedad. Nosotros debemos conocer la personalidad de nuestros pacientes, de nuestros clientes, para poder determinar su comportamiento, para poder entenderlo, para poder guiarlo, para poder llevar a cabo una mejor psicoterapia, porque es que debemos conocer a ese ser para de ahí partir en adelante cuál es su problemática, cómo le podemos ayudar, cómo lo debemos tratar. No todas las personas, de acuerdo a su personalidad, se le habla se le habla de una forma o de otra. Entonces, de allí es la importancia de poderlo conocer, de poderlo entender. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.